Gente, bom dia a todas e todos. Com alegria, nós continuamos o segundo e último dia do nosso terceiro Congresso de Direito Constitucional e Internacional, uma parceria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade da América do Chile. Nós temos esse evento como fruto dos trabalhos do Centro de Pesquisa de Jurisdição Constitucional, um grupo que eu coordeno com o professor Alexandre Espinosa, um grupo não só interinstitucional, mas internacional e regional também aqui no Brasil. E nós aprofundamos nesse congresso, de novo, a discussão sobre as democracias na América Latina, dessa vez a partir da análise da discussão das condições procedimentais, do pluralismo e do papel que as políticas públicas assumem na proteção e garantia da realização plena do princípio democrático, sem a violação dos bens e valores constitucionais. Hoje damos seguimento ao debate, com a discussão sobre esses aspectos na Colômbia e na Bolívia. O nosso presidente de mesa é o querido professor Alexandre Espinosa, ao qual eu irei passar a palavra antes de dar dois avisos, né? À tarde nós teremos os grupos de trabalho com pesquisas sobre direitos humanos e política pública, imperdível para quem não vai apresentar, mas acompanhar o status das investigações aqui sobre sistemas no Brasil. À noite encerramos o evento com um painel sobre a discussão do papel da judicialização e das políticas públicas na proteção da democracia no Brasil, com o professor Lênio Streck, da Unesa, o professor Rodrigo Brandão e comigo, representando a Unirio e a Rural. E gostaria só de informar também que o programa de pós-graduação de Stricto Sensu em Direito possui uma conta no Instagram e possui um canal do YouTube. Então, o evento do terceiro Congresso de Direito Constitucional Internacional, promovido agora nos dias 4 e 5 de outubro de 2022, já está disponível, gravado no canal do YouTube. Não deixem de assistir e não deixem de se inscrever tanto no canal do YouTube, quanto também participar da nossa conta do Instagram do programa, que é onde nós damos as informações como processos seletivos, realização de outros eventos, publicação de pesquisas e notícias como que o nosso querido professor Paulo de Bessa ganhou talvez o prêmio mais importante pela sua atuação em direito ambiental no âmbito da União Europeia. Então, parabéns ao professor Paulo de Bessa por um prêmio internacional que foi concedido pela Europa, né, por uma instituição europeia, e que aponta a relevância e o papel não só do nosso docente, mas do nosso programa nas pesquisas de direito ambiental, no que se refere às políticas públicas ambientais. Sem mais delongas, agradecendo a participação de todas e de todos que já estão aqui conosco, eu passo a palavra ao professor Alexandre Halsor, com agradecimento novamente pela parceria, por esse evento, e não poderia deixar de fazer menção honrosa ao nosso querido Fábio Vanderlei, nosso mestrando do programa, representante discente, advogado, que tem atuado com os mesmos esforços, né, Fábio, que a coordenação tem atuado aqui para poder auxiliar no crescimento do nosso PPGD. Esse evento não seria possível sem a participação do Fábio, então deixo o meu agradecimento aqui para você, Fábio. Obrigado, professor Alexandre Halsor. Muchas gracias, profesor Emerson, por la organización de este evento. Ya esta es la segunda edición de este Congreso Internacional de Derecho Constitucional. El año pasado también tuvimos una oportunidad similar y el programa de postdoctorado de la Universidad de Río de Janeiro pues ha impulsado este tipo de intercambios académicos latinoamericanos en problemas que no son comunes. Normalmente nos vemos reflejados cada vez que escuchamos de algún conflicto entre poderes públicos en los países latinoamericanos. Y hoy reunimos a una serie de profesores de Bolivia, de Colombia, de Venezuela y de Brasil, con una visión de un problema que es, sin embargo, un problema
más amplio de sistema, ¿no? Recientemente Habermas publicó en alemán la segunda edición de su libro sobre la transformación estructural de la sociedad, ahora enfocado con el tema de las nuevas tecnologías, de la intervención algorítmica en la opinión pública. Y él utiliza una frase que me parece tremendamente interesante. Él habla de un sistema, de un circuito autorregulado, autoestabilizado, donde entran en juego pues todos los elementos referidos a la doble legitimación del Estado, que es la legitimación democrática y la legitimación del Estado de Derecho, y él establece una relación entre la igualdad social, la igualdad en la sociedad, eh, y los derechos de libertad, eh, eh, como prerequisitos para el funcionamiento de una democracia. Es decir, que todos estos elementos que nosotros vamos a trabajar hoy, por ejemplo, desde Bolivia, que vamos a trabajar el problema de la reelección presidencial, que es un problema en Latinoamérica, el tema de Víctor Hernández con respecto a, a los derechos sociales, a la igualdad social y su efecto en la democracia, el tema del profesor Emerson referido a la separación de poderes, a la intervención del juez constitucional frente a los poderes de gobierno, todos esos temas forman parte del mismo sistema autoestabilizado. Si uno de ellos funciona mal, pues todos los demás también funcionan mal. Es muy difícil encontrar un centro en ese sistema. Solamente habría que decir que el individuo, el individuo es el centro de todo ese sistema, y el individuo tiene una dicotomía y dos tipos de intereses de ese individuo. El individuo, por una parte, persigue sus intereses propios, ¿no? Su autorrealización personal a través de sus derechos de libertad, pero también participa en la vida política persiguiendo fines comunes, fines de interés general, y ambos se condicionan mutuamente. Es decir, es necesario que el individuo sea libre y y se encuentre en condiciones de igualdad frente al resto del grupo, porque un individuo que está oprimido, que no es libre, que no es igual, pues no puede participar efectivamente en este proceso democrático. Y ocurre con la pobreza, por ejemplo, con el tema de Víctor Hernández, con el tema de los derechos sociales, ocurre que en las sociedades latinoamericanas nuestro gran problema de desigualdad social, eh, pues ha derivado lamentablemente en el populismo, ¿no? En esa búsqueda de la elección de un presidente de la República, de un líder que se encargue de todos los problemas, mientras que el ciudadano no puede dedicarse a tomar decisiones políticas, a participar en el debate público, sino que está demasiado preocupado por sus propios intereses. Y entonces ese es un problema estructural del sistema. Pero como decimos, ese sistema abarca los problemas de la legitimidad democrática de los funcionarios del gobierno y su control por parte de los órganos de garantía, que son los tribunales y la administración pública. Y por eso es tan complejo, ¿no? Porque tiene muchos elementos que se condicionan mutuamente. Vamos a presentar al profesor Víctor Hernández Mendible de la Universidad Monte Ávila
de Venezuela, de Caracas. Nos alegra mucho contar con su presencia, un gran amigo desde hace muchísimos años en Venezuela. Es doctor en Derecho y postdoctor en Nuevas Tecnologías y Derecho, y presidente de la Red Iberoamericana de Derecho de la Energía. Es un profesor de Derecho Público y que cuenta con cientos, con innumerables de publicaciones de libros y publicaciones colectivas en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, especialmente en Derecho Administrativo Especial de la Energía. Bienvenido, Víctor, ¿cómo has estado? Te doy la palabra, adelante. Bueno, buen día. En primer lugar, para mí siempre es un gusto volver a Brasil, en particular a Río de Janeiro, aunque en las actuales circunstancias lo hagamos de manera virtual. Yo quiero comenzar por felicitar a la Universidad Federal de Río de Janeiro por la iniciativa de organizar este ya tercer Congreso Internacional de Derecho Constitucional e Internacional, que en mi caso es la segunda participación, porque estuve el año pasado también gracias a la invitación de ustedes y este año. Y quiero manifestar mi agradecimiento tanto al doctor Emerson Moura como al doctor Alexander Espinosa por la invitación para compartir en este diálogo del día de hoy, y además transmitir un saludo muy especial a la doctora Jenny Rivas Alberti, a quien tuve la oportunidad de escuchar ayer en la jornada de la mañana. En el día de hoy voy a reflexionar sobre los derechos sociales dentro del Estado de Derecho ante las crisis económicas, y para ello quiero compartir una presentación que elaboré con ese fin. Vamos a ver si la vamos subiendo para que todos la puedan ver. Perfecto. Entonces, la propuesta de diálogo del día de hoy es los derechos sociales en el Estado de Derecho ante las crisis económicas. Voy a poner el cronómetro para tratar de cumplir el tiempo exacto y no exceder en él, en respeto además a los otros compañeros que van a hablar el día de hoy. La idea es entonces hacer una introducción sobre el contexto de lo que es el Estado de Derecho en su momento actual, ubicándolo desde el punto de vista histórico, dónde estamos y la situación que hemos atravesado y la que vamos a vivir en los próximos meses, incluso años, para ver entonces cuáles son los retos sociales que tiene ese Estado de Derecho, cómo esto nos replantea la intervención del Estado en función de los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESCA, y plantear una posible agenda desde la perspectiva un poco latinoamericana, que es la que nos corresponde vivir, para superar esa situación que vamos a atravesar desde el punto de vista económico y social, y formular las conclusiones. Entonces, las preguntas que nos hemos hecho dentro de esta línea de investigación es: ¿cuál es el modelo de Estado de Derecho vigente? Y a partir de esa idea, entonces ver cómo ubicar el contexto político-económico actual y qué impacto tiene él en los retos sociales que tiene el Estado de Derecho. Sobre la base de estas inquietudes, de estas preguntas, también nos hemos planteado si la visión que hemos tenido hasta ahora de la intervención del Estado en el ámbito económico y social, de lo cual la Constitución de Brasil del año 88 es de las que comienza a desarrollar este nuevo ciclo en Latinoamérica, que luego lo van a seguir la Constitución de Colombia en el 91, la de Perú en el 93, la de Argentina en el 94, es decir, cada una va adoptando unos espacios donde se ha constitucionalizado más los poderes del Estado en la intervención para garantizar los derechos económicos y sociales, pero a la vez han dejado un espacio también para la iniciativa privada. Entonces, en esa búsqueda, ese equilibrio entre las libertades públicas y las potestades públicas, vemos que cada país ha ido adoptando un espacio, o ha ido adoptando una modalidad, mejor dicho, para poder lograrlo.
y por ello finalmente proponer una posible agenda para la reactivación ante la crisis que tenemos en sí. Lo primero que debemos señalar es que vivimos en la denominada cuarta revolución industrial que comenzó para algunos hacia el año 2011, pero que formalmente ha sido reconocida como tal a partir del año 2016. Esta revolución industrial nos ha planteado un nuevo modelo de desarrollo económico y un nuevo modelo de satisfacción de necesidades sociales. Y esto nos plantea una transformación en la denominada matriz energética que pasa de las fuentes de hidrocarburos a las fuentes o transita hacia las fuentes de energías renovables. Pero también como el modelo de desarrollo económico que hemos tenido hasta ahora no ha sido el más idóneo y ha contribuido a la crisis ambiental y en particular al cambio climático que estamos experimentando actualmente y del cual todos los países se han visto afectados en mayor o menor medida, y obviamente las personas en situación de mayor vulnerabilidad dentro de los países más pobres y particularmente en América Latina lo han padecido con mayor rigor. Entonces esto nos lleva a replantearnos, y no solo a replantearnos, sino a acelerar ese proceso de transformación económica para ir hacia un sistema de economía circular. Y en medio de ello, además, desde el punto de vista tecnológico, tenemos tanto un desarrollo que nos lleva, por un lado, a un acceso a tecnologías ya de quinta generación, a hablar del Internet de las cosas y al desarrollo de la inteligencia artificial que cada vez está más presente en nuestras vidas. En ese escenario, cuando hablamos del modelo político y del modelo económico, recordando un poco lo que era la exposición que hacía el 14 de septiembre de este año, la señora Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, ella hablaba de que Alemania, Europa, tiene un modelo de economía social de mercado que es un poco también el que vemos reflejado en varias de las constituciones del continente americano. Modelo de economía social de mercado, como saben, o si no lo saben, pues lo recordamos, nace, surge, se construye a partir de la situación que vivió Alemania durante el Adolfato, durante la era del Tercer Reich, y en esa época un grupo de economistas y fundamentalmente economistas, pero también de gente vinculada con las ciencias políticas, fueron ideando la construcción de este modelo que se conoce como economía social de mercado, cuyo uno de los referentes fue el ministro de Hacienda y luego canciller de Alemania, Ludwig Erhard, a quien están viendo reflejado en esa foto. Y el modelo de Estado social que fue propuesto por Hermann Heller, luego va a tener un desarrollo ya no solo en el contexto de Estado social, sino de Estado social y democrático de derecho, que se ha ido desarrollando también a partir de 1945 para acá, tanto en Europa como en América Latina, sobre todo con los recientes movimientos de reformas constitucionales. Pero en esa perspectiva, nosotros hoy en día no podemos negar que tenemos, y particularmente en el contexto continental, un Estado de Derecho multinivel, un Estado de Derecho donde la Constitución es norma jurídica, la Constitución es fuente de derecho, la Constitución reconoce un conjunto de libertades públicas, pero también reconoce la existencia de un bloque de derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, que además están avalados o están apalancados específicamente en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en especial en los tratados que corresponden al sistema interamericano, como son la Convención Americana de Derechos Humanos y por otro lado el Pacto de Derecho, y el Protocolo de San Salvador, que es el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. En ese escenario, yo me quiero centrar en el desarrollo de la exposición, en hablar un poco de estos derechos humanos
que a la vez son calificados en esos instrumentos internacionales como servicios públicos, pero que a la vez constituyen objetivos del desarrollo sostenible. Y específicamente para ello voy a hablar de la salud, de la educación, del agua, de la energía y de las comunicaciones. Y ya luego entenderán por qué me centro en estos derechos específicamente, cuando hay otros que también son muy importantes para el desarrollo y para el fortalecimiento de la dignidad de la persona humana. Los derechos humanos a la salud, que también es un servicio público y es un objetivo del desarrollo sostenible, está reconocido tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, según la interpretación que ha dado la Corte Interamericana del artículo 26 de dicha convención, como en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador. El derecho a la educación está reconocido como derecho humano en el artículo 13 y además también es un servicio público y un objetivo del desarrollo sostenible, concretamente el objetivo 4. El agua potable es un derecho humano reconocido en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, ha sido reconocido por la Corte Interamericana en la sentencia número 400 del 8 de febrero del año 2020, pero además es un servicio, perdón, además es un servicio público y un objetivo del desarrollo sostenible, concretamente el objetivo número 6, dentro de la Declaración de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La energía también es un derecho humano reconocido en el Protocolo de San Salvador, es un servicio público reconocido en el mismo protocolo y es el objetivo del desarrollo sostenible número 7. Y finalmente, las comunicaciones, que hoy en día ya no es solo las comunicaciones en la concepción de 1945 o de 1948, cuando se hicieron las declaraciones respectivas, sino de las comunicaciones electrónicas que nos llevan a hablar del acceso a Internet dentro de ellas para garantizar el ejercicio de este derecho. Es un derecho humano reconocido en el artículo 13, numeral 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un servicio público en los términos que plantea el Protocolo de San Salvador y es un objetivo del desarrollo sostenible de acuerdo al artículo 9 de la Declaración de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con el derecho a la salud? En primer lugar, estamos atravesando una crisis económica que se juntó con la crisis sanitaria que nos generó la pandemia. Pero la crisis sanitaria no fue la que provocó la crisis económica. La crisis económica se venía gestando en 2019, iba a tener un impacto importante que a la vez iba a tener unas consecuencias sociales mayores en el año 2020 y más bien la crisis sanitaria con la pandemia lo que hizo fue potenciar esa situación. Incluso si ustedes leen la prensa de los últimos días, nos dicen que ahorita se viene una crisis muy importante en la Unión Europea, producto además de la guerra con Ucrania, o en Ucrania en particular por parte de la invasión de Rusia, que va a generar como consecuencia también una afectación en los Estados Unidos, que también va a vivir una recesión económica. ¿Esto por qué nos interesa? Porque esto nos llega a América Latina y en América Latina, a pesar del catálogo de derechos constitucionales, tanto civiles como políticos, económicos, sociales y culturales, vamos a experimentar las consecuencias de esa crisis económica y eso va a impactar en el ejercicio de los derechos y las libertades públicas que tenemos, y particularmente de los derechos sociales. Es decir, como decía el profesor Alexander Espinosa, la desigualdad puede incrementarse y el retraso de nuestra sociedad, en particular de las personas que están en situación de más vulnerabilidad también. De allí la importancia de garantizar, y estos son los retos que tenemos en este momento que abordar en nuestro continente y particularmente en el contexto suramericano. Garantizar el derecho humano a la salud mediante la adopción de nuevas políticas a partir del desarrollo legislativo de los gobiernos de turno que implementen esas políticas para mitigar la situación que tenemos en este momento y además la adopción por parte de los órganos jurisdiccionales de las medidas que sean adecuadas, idóneas y eficaces para garantizar que a las personas se les pueda efectivamente asegurar el ejercicio del derecho a la salud.
el servicio sanitario exige mejoras en los estándares, tanto cualitativos como cuantitativos, para garantizar la universalidad. Nadie puede estar excluido del acceso al derecho a la salud. Los usuarios tienen derecho a una prestación sanitaria eficiente, independientemente de que se trate de operadores públicos o privados. No se trata de si la salud se estatiza o si la salud se privatiza. Se trata de que concurriendo la prestación pública con la privada sea igual y se garantice a todos por igual, independientemente de quién sea el prestador. Los sectores públicos y privados, por lo tanto, deben coordinar, colaborar y cooperar a los fines de garantizar el sistema sanitario integral sin exclusión. Con respecto a la educación, uno de los temas más críticos que nos ha dejado la pandemia fue que las personas que tenían situaciones de mayor vulnerabilidad tenían menos acceso a la educación. Se debe garantizar el ejercicio del derecho a la educación de las personas durante todo el tiempo que transcurra la recesión que estamos viviendo y que se va a incrementar. Asegurar que el servicio educativo mantenga los estándares de accesibilidad, de calidad, de universalidad y asequibilidad. Lograr que la educación se gestione en el escenario público o en gestión privada tenga la misma calidad, bien sea presencial, a distancia, virtual, en línea, en cualquiera de las modalidades que actualmente estamos experimentando. Y evaluar además los aspectos que se deben modificar para mejorar la prestación del servicio educativo, conservando lo que funciona y mejorando aquello que no ha funcionado bien. Para ello, evidentemente, hay que hacer un monitoreo permanente y esta es una de las funciones que debe llevar a cabo los ministerios de educación en los distintos estados. Con respecto al agua potable, que también ya dijimos que es un derecho humano, hay que garantizar el ejercicio efectivo al derecho humano al agua potable a través de un suministro eficiente, continuo y de calidad. Uno de los mayores problemas que se tienen para el acceso al agua es la falta de infraestructura que no es la adecuada o incluso es inexistente en muchas regiones de nuestros países y que eso impide en consecuencia que las personas puedan tener el acceso al agua potable y de allí el acceso o el efectivo ejercicio del derecho humano a una vivienda digna. El acceso debe ser a una fuente segura, en cantidad mínima vital diaria, en calidad de nivel tolerable de riesgo, suficiente para satisfacer necesidades básicas y a precio asequible. Así lo reconoce las Naciones Unidas desde el 28 de julio de 2010, cuando por primera vez reconoció que el agua potable y el saneamiento eran un derecho humano. Es necesario mejorar la regulación y hacer más eficiente el modelo institucional para superar la pobreza hídrica. Y por supuesto, hay que construir un modelo de gestión sostenible que garantice la gobernanza y el acceso universal y equitativo. Todos estos son retos que tenemos presentes en el contexto del Estado social y democrático de derecho que aspiramos funcione, garantizando esa dignidad de la que hemos hablado anteriormente. En cuanto a la energía, hoy sin energía no hay acceso al agua, sin energía no hay acceso a internet, sin energía no hay acceso a la educación, sin energía no hay telemedicina, es decir, no se garantiza la salud. Es decir, la energía es un derecho humano. Hay un debate sobre si se debe reconocer o no como derecho humano. Pues simple y llanamente traten de vivir un día sin energía y saquen la cuenta de lo que eso implica en la vida de cada uno. Refrigeración de alimentos, cocción de alimentos, entretenimiento, educación, cultura. Todo pasa porque tengamos en la actualidad la energía. La energía no es un lujo. De allí que es indispensable que se establezca un marco normativo que establezca todo el contorno para el reconocimiento de este derecho, para que las autoridades aseguren el suministro y los tribunales garanticen la efectividad del ejercicio de este derecho. Hay que determinar cuál es el mínimo diario que se tiene derecho a disfrutar por cada persona para que puedan tener una vida digna. Ese mínimo diario, que igual pasa con el agua potable, es aquel que permite satisfacer las necesidades básicas de las personas en el siglo XXI, en el año 2022. El gran reto obviamente no es el reconocimiento del derecho, sino la garantía del efectivo ejercicio por parte de las personas, en particular de aquellas que padecen pobreza energética. Que ojo, no es lo mismo la pobreza energética en el continente americano, en Latinoamérica, que la pobreza energética
que experimentan los países más desarrollados, los países de Europa o de Estados Unidos y Canadá, porque para ellos el problema de la pobreza se reduce a la imposibilidad o a la dificultad para pagar la tarifa de la energía. Pero en el caso nuestro a veces ni siquiera llega a ese nivel. Es que ni siquiera tenemos la infraestructura para lograr el efectivo acceso a la energía. Por otro lado, en cuanto a las comunicaciones electrónicas, estamos hablando de un derecho humano para garantizar otros derechos humanos como es la educación, el trabajo, la salud, los negocios, el ocio, la recreación. Asegurar que los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones se presten con los máximos estándares de calidad, a precios asequibles, con accesibilidad económica de manera universal y segura, que la red de acceso a Internet funcione adecuadamente, y además debemos definir el mínimo diario para evitar también que la pobreza digital, excluir la pobreza digital. Recordemos que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible está la exclusión de todas las formas de pobreza. La pobreza hídrica, la pobreza energética y la pobreza digital tienen que ser excluidas para poder alcanzar esos objetivos que cada vez se hacen más remotos de alcanzarlos en el año 2030 por la circunstancia que hemos vivido. Y finalmente, lo que tiene que ver con la garantía del derecho humano al trabajo en condiciones adecuadas que permitan un ingreso digno para llevar una vida decorosa. El trabajo debe garantizar los derechos que ya existen, que están reconocidos en el marco de los convenios de la OIT y de los tratados internacionales de derechos humanos a todas las personas, independientemente de que lo presten en la modalidad presencial o en la modalidad remota. Las condiciones de seguridad tienen que ser reforzadas en los tiempos actuales, dado de que cada vez surgen, y particularmente con todo lo que ha dado el teletrabajo, nuevas condiciones y nuevas enfermedades laborales. Y la necesidad de garantizar, que es algo muy importante, el balance vida-trabajo es fundamental en estos tiempos donde hemos desarrollado nuevas formas de prestación en los servicios de trabajo. Esto nos lleva, por supuesto, a plantearnos cuál es la situación en cuanto a la intervención del Estado. Y esto nos genera una serie de preguntas sobre las cuales hemos estado trabajando en el desarrollo de esta investigación. Si se pueden mantener las categorías prestacionales como la hemos entendido hasta antes de la crisis, el concepto de actividad prestacional que va a emerger al finalizar la crisis, que creemos que no va a ser el mismo que el que hemos tenido hasta ahora, si se requiere una mayor intervención del Estado en las actividades privadas que son consideradas ahora esenciales, pero a la vez se requiere eliminar una intervención del Estado tan rígida en aquellas actividades que ya se ha demostrado que no son tan esenciales. Es decir, un replanteamiento de la reconfiguración del Estado social de derecho y del modelo de intervención del Estado en el ámbito económico y social. Estos debates llevan a la revisión de los mercados que hasta ahora se habían considerado como los mercados que debían ser, fomentarse la liberalización, y a su vez ver aquellos mercados que estaban más intervenidos y que quizás se ha demostrado que no requieren tanta intervención. Pero por supuesto esto requiere un debate público de cada una de las sociedades para definir cuál es el nuevo modelo económico-social que se va a construir. Y para ello, además es muy importante tener en cuenta la economía colaborativa. Bajo este esquema, ¿cuál es la agenda de las ideas fundamentales que planteamos que se deben proponer en el desarrollo de este nuevo ideal verde que han propuesto desde el año 2007 y que incluso la Unión Europea también ha recogido en la propuesta de la presidenta de la Comisión cuando fue electa para ese cargo? Primero, avanzar en la digitalización de la economía. En segundo lugar, un mayor investigación, desarrollo e innovación en el marco de las infraestructuras, redes y plataformas de las comunicaciones electrónicas para avanzar en ese acceso a las comunicaciones electrónicas como un efectivo derecho que no excluya a nadie, el disminuir la brecha digital mediante la garantía del acceso mínimo a Internet, mantener los planes de electrificación en la movilidad,
fomentar la generación descentralizada de la energía también, para que aquellas personas que no están interconectadas a las redes y que están en lugares lejanos tengan el mismo acceso a la energía que tienen las personas que están conectadas a esas infraestructuras y redes que ya existen. El desarrollo del almacenamiento eléctrico hay que potenciarlo, sobre todo por todo lo que está generando los efectos del cambio climático. El apoyo a la economía circular va a ser un aspecto muy importante en esa agenda para la reactivación económica, garantizar el acceso efectivo al agua potable a todas aquellas personas que particularmente por la pobreza hídrica están excluidas y no tienen acceso al derecho humano al agua potable, mitigar el impacto ambiental del nuevo modelo de desarrollo y finalmente hay que ver de una visión prospectiva, una regulación anticipada de los riesgos en los tiempos que estamos viviendo. Los riesgos se pueden determinar científicamente, pero a veces no hay la regulación adecuada, como hemos visto que no sucedió con el tema de la pandemia y que generó tanto conflictividad en los tribunales constitucionales a través de los procesos de amparo y a través de las distintas acciones judiciales que se intentaron, porque no se habían previsto todos los riesgos ante una eventual pandemia, que no era una amenaza que no se podía esperar, sino que por el contrario era una amenaza que ya muchos habían anunciado. Sobre la base de estas ideas formulo estas conclusiones para darle la palabra a los demás compañeros. El Estado y la sociedad deben establecer un diálogo transparente y consciente orientado a cooperar y colaborar para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. El dilema entre la vida, salud y ambiente o desarrollo, economía y mercado es falso. Si no priorizamos la vida, la salud y el ambiente, no vamos a poder disfrutar de lo segundo. Ni nuestra generación, ni las generaciones futuras, las que están por venir, que se verán incluso más afectadas, como nos lo dijo el año pasado el Tribunal Constitucional Federal Alemán cuando se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley de Protección Climática en la República de Alemania. Hay que adoptar las medidas necesarias para que la recesión que ya estamos viviendo no degenere en una depresión por las consecuencias del impacto social mayor que podría tener en nuestras sociedades. Y la reactivación económica y social debe articularse en múltiples niveles para brindar una respuesta global, es decir, tanto global como local, y atender, sobre todo, poner el acento en las personas que ya están en una situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, muchísimas gracias por la atención y quedo a la orden para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias, estimado, querido amigo Víctor Hernández, por tu presentación, por la riqueza y la cantidad de problemas que planteas, que yo estoy seguro que podrán ser objeto de discusión en la mañana de hoy. Me parece tremendamente interesante que plantees que no estamos en presencia de un conflicto como tradicionalmente se ha visto entre derechos de libertad, entre derechos civiles, entre economía liberal y economía social, es decir, que el progreso sin justicia social no puede tener condiciones de estabilidad en ningún sistema y que impacta tanto desde el punto de vista de la democracia como del Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho, estamos seguros que es más bien una abreviatura de ese concepto de la ley fundamental alemana que alude al Estado social de derecho, ¿no? Es decir, que es un binomio que va unido y que no se encuentran en conflicto. Tantos elementos que nos gustaría conversar contigo, Víctor, seguramente vamos a poder hacerlo una vez que hayamos escuchado las siguientes ponencias. A mí me queda muy presente cómo en cada uno de nuestros países estos temas juega un rol fundamental. Tú mencionas además la pandemia, que es
un hecho, una situación extrema que nos ha modificado toda la agenda, todo lo que estaba previsto era justamente algo, un imprevisto, y que va a seguir condicionando nuestra realidad económica. Y hablas de la salud y la educación como sus roles fundamentales que tienen ambos. Yo agregaría también, seguramente estarás de acuerdo conmigo, el tema de la alimentación. Y muy brevemente, solamente podría recordar, bueno, cómo en Venezuela, y esta es mi opinión personal, creo que el tema de la salud, la educación y la alimentación fueron utilizadas como mecanismos de control de la sociedad y fueron utilizadas para garantizar, bueno, seguramente como ocurre también en Cuba, para garantizar un control político frente a las manifestaciones de oposición que vivimos nosotros hasta el año 2017. En Chile, por ejemplo, acabamos de vivir un proceso constituyente que derivó en una negativa y que vimos que el tema justamente del Estado social, abandonar aquel Estado liberal de derecho de la Constitución del 80 también ha sido un tema tremendamente controversial, si son derechos sociales, si es una cláusula objetiva de Estado social, etcétera. Lo que conozco del derecho constitucional en Brasil, el conflicto entre la justicia constitucional y el gobierno en materia de políticas de salud durante la pandemia, que dio lugar, no sé, como a 19 sentencias judiciales en las cuales se evaluaba la acción y la omisión del gobierno frente a la pandemia del coronavirus. Es decir, que en todos nuestros países estos temas siguen siendo problemas estructurales y de tremendo interés, definitivamente. Bien, pero con todo gusto me gustaría que lo siguiéramos conversando más adelante. Por ahora me gustaría presentar y darle la bienvenida al profesor Alan Vargas Lima de Bolivia, quien nos va a acompañar el día de hoy, al igual que ya es prácticamente tradición. Estuvimos en este mismo evento el año pasado. El profesor Alan Vargas es especialista en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales, es miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, del Consejo Académico de la Sociedad de Filosofía y Estado Constitucional del Perú. Es director del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales. El profesor Alan Vargas nos va a conversar acerca del tema de la reelección presidencial y de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema obviamente que hemos vivido y seguimos viviendo, lo vemos hoy en día en Guatemala. Está planteado justamente el tema de la reelección, es un tema que se planteó también acá en Chile. Y que es definitivamente fundamental para la estabilidad democrática, para la garantía de alternabilidad del poder. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al profesor Alan Vargas. Bienvenido, profesor, adelante. Muy bien, muy buen día, un saludo cordial, estimado Alexander. Gracias por la invitación para participar de este interesante Congreso Internacional. Y bueno, el tema que venimos a proponer este Congreso es precisamente el referido a la opinión consultiva sobre la reelección presidencial y haciendo incidencia un poco en su impacto en el régimen democrático boliviano, sobre todo por la relevancia que tiene el tema de la reelección presidencial y las incidencias que
se han presentado no solamente en el contexto boliviano, sino también latinoamericano, dado que son muchos los casos en los cuales los países están afrontando o han afrontado ya y han superado cada uno a su manera estas tendencias reeleccionistas de los presidentes de turno, ¿no? Entonces, podemos apuntar algunos aspectos esenciales diciendo, por ejemplo, que el Estado democrático entraña algunas características del régimen político, porque por un lado, obviamente, va a significar que los titulares del poder público van a ejercer esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos expresada necesariamente a través de el voto en las elecciones basadas en el sufragio universal, lo que está consagrado en la mayoría de las constituciones latinoamericanas. De otro lado, implica también este régimen democrático, este Estado democrático, implica que la relación de los ciudadanos con el poder político no va a reducirse a la emisión del voto para elegir a sus representantes y gobernantes, sino que también se va a expresar en una participación activa y efectiva en la toma de decisiones, donde obviamente se requiere de la participación ciudadana para darle validez y legitimidad a ciertos procesos, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, resaltan los mecanismos adecuados como el referéndum popular, la planificación participativa, la revocatoria de mandato, en el caso de Bolivia, la iniciativa legislativa, también son mecanismos que están previstos en la Constitución boliviana. Y finalmente también implica este régimen democrático que la democracia como tal debe expresarse como la capacidad de respeto a los demás, es decir, la capacidad del diálogo y el respeto por la discrepancia, el derecho a pensar diferente, de manera que la voluntad de las mayorías no pueda llegar al extremo de desconocer los derechos de las minorías. Esto no solamente en el contexto legislativo, sino también en el contexto social, porque es precisamente la participación ciudadana, el derecho a la disidencia, lo que constituyen las bases del régimen democrático en todo país. En este sentido, rescatamos algunas de las ideas de la opinión consultiva 28 del año 2021 sobre la figura de la reelección presidencial, en donde ha establecido entre sus fundamentos, por ejemplo, que si bien el principio democrático implica que los gobernantes serán electos por la mayoría, uno de los objetivos principales de una democracia debe ser el respeto de los derechos de las minorías, y ese respeto se va a garantizar mediante la protección del Estado de Derecho y los derechos humanos. En este sentido, la Corte ha precisado, por ejemplo, que la relación entre los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia se ha plasmado de manera nítida en la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento jurídico que obviamente actúa o sirve de instrumento de interpretación auténtica de los tratados interamericanos a que se refiere este instrumento, y por supuesto recoge la interpretación de los propios Estados miembros de la OEA, incluyendo a los Estados parte en la Convención. La Carta Democrática en este sentido podemos recordar que establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. A partir de esa premisa es que se configura un derecho fundamental a la democracia, teniendo en cuenta la vinculatoriedad del sistema interamericano en los sistemas nacionales, y por supuesto es una tarea que está pendiente de desarrollar por los tribunales constitucionales. De ahí que podemos deducir que el derecho a la democracia va a desarrollarse necesariamente y de manera inicial por vía jurisprudencial, salvo las reformas constitucionales que pueden hacerse en ese sentido. ¿Y por qué es necesario garantizar un derecho fundamental a la democracia? Porque precisamente es el contexto democrático, los derechos que emergen o que se ejercen en la democracia, los que se ponen en riesgo cuando se asientan regímenes presidenciales autocráticos que promueven una reelección presidencial casi indefinida, en algunos casos con el afán de quedarse en el poder por varios años sin dar lugar a ningún tipo de alternancia, ¿no es cierto?
Entonces, es por esto que se destaca las premisas de la opinión consultiva en esta materia, debido a que el Estado democrático va a depender no solo de la participación ciudadana, sino también del acatamiento de los gobernantes a las reglas constitucionales preestablecidas, dado que de esta forma también se garantiza la vigencia de un Estado democrático de derecho. Ahora bien, podemos, bueno, ya conocemos más bien cuál ha sido la evolución de aquel control de convencionalidad de que también habla la Corte Interamericana en esta opinión consultiva, y hacemos incidencia en esa última etapa en la cual la Corte Interamericana hizo énfasis en el hecho de que todos los titulares del poder público están obligados a realizar el control de convencionalidad, y sobre esa base es que asienta la doctrina de la vinculatoriedad de los pronunciamientos de la Corte, tanto contenciosos como consultivos, lo cual obviamente es necesario repasar, al menos en el contexto boliviano, debido a que existe a veces mucha discusión y a veces se crea un falso debate acerca de si son vinculantes o no las opiniones consultivas de la Corte. En esta medida hay que destacar, por ejemplo, que en la opinión consultiva número 21 del año 2014 sobre derechos y garantías de niños, niñas en el contexto de migración, la Corte ya estableció que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en el ejercicio de su competencia no contenciosa, es decir, consultiva, la que indudablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cual no es otro que la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, cumpliendo así en alguna medida la función propia de un control de convencionalidad preventivo, como lo ha destacado la misma Corte en sus opiniones consultivas, tanto esta del 2014 como también otra del 2016 que va en el mismo sentido. Y la opinión consultiva 28, esta última que estamos tratando de comentar y analizar, hace referencia, también incide nuevamente en la obligatoriedad o la necesidad de que los estados realicen el control de convencionalidad. Y esto, obviamente, además de establecer que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho humano autónomo porque no cuenta con un reconocimiento normativo en la Convención, cual es deducible fácilmente de la lectura de sus preceptos, insiste nuevamente la Corte en la necesidad de que los diversos órganos del Estado, y en el caso de Bolivia hablamos del órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero también el electoral, realicen el respectivo control, esta vez difuso, de convencionalidad. No solamente de acuerdo a las decisiones que emerjan de los casos contenciosos que se resuelvan en esa instancia a través de las sentencias, que en el caso de Bolivia las hemos incorporado al bloque de constitucionalidad para asegurar su exigibilidad ante cualquier autoridad jurisdiccional o administrativa, sino también la Corte reitera que este control de convencionalidad deberá realizarse también sobre la base de los pronunciamientos y opiniones consultivas que emite el sistema a partir de la Corte. Esto con el propósito de reforzar el sentido y la interpretación que se le va a dar a las cláusulas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y es que precisamente sobre la base de los pronunciamientos que emite en ejercicio de su competencia consultiva, es que se verifica tanto la compatibilidad de las normas internas con la Convención, así como la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos. Y el punto nodal acerca del tema que venimos a proponer al Congreso viene decantado a partir de la vinculatoriedad o no de los pronunciamientos de la Corte Interamericana en Bolivia. Y esto a partir del falso debate que mencionaba hace un momento.
En este marco, entonces, de acuerdo a la evolución jurisprudencial que se ha tenido tanto a nivel interno como también los refuerzos que se le han dado al entendimiento sobre el control de convencionalidad, hay que incidir en el hecho de que efectivamente la jurisprudencia constitucional, en el caso de Bolivia, ha visto por conveniente incorporar al bloque de constitucionalidad no solamente los tratados ratificados por el Estado boliviano, por el Estado Plurinacional de Bolivia en materia de derechos humanos, sino también incorporar todos aquellos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en este sentido el bloque de constitucionalidad en Bolivia está compuesto por la Constitución como norma jurídica, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las normas de derecho comunitario y también los principios y valores plurales supremos que establece el texto constitucional. En consecuencia, considerando entonces que las sentencias emitidas en los casos contenciosos que conoce la Corte Interamericana forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, y en mérito a que el ejercicio de este control supone utilizar los pronunciamientos que emite esta instancia supranacional en ejercicio de su competencia consultiva como un instrumento efectivo para la protección eficaz de los derechos humanos en este caso, esto significa indudablemente que tanto las sentencias como las opiniones consultivas de la Corte son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las autoridades públicas del Estado, así como también para los particulares, los habitantes del país, en virtud del principio de supremacía constitucional que está vigente en Bolivia y obviamente de la fuerza normativa de la Constitución boliviana que impone el criterio de aplicación preferente de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, de acuerdo a los artículos 13 y 256 de la misma Constitución boliviana, lo que implica la obligatoriedad de las normas del Corpus Juris Interamericano en el contexto boliviano. Y bueno, de esta manera sintetizo un poco cuál es la posición aceptable que debe asumir el Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la vinculatoriedad de los pronunciamientos de la Corte, no solamente de las sentencias, sino también de las opiniones consultivas que, al menos en este caso, vienen a reforzar ese único propósito que persigue todo el sistema interamericano de derechos humanos, cuál es la preservación del régimen democrático en los estados. De esa manera, entonces, expreso algunas ideas respecto a la importancia de las opiniones consultivas y la vinculatoriedad de los pronunciamientos de la Corte, al menos en materia de reelección presidencial y subsistencia de los regímenes democráticos en los estados latinoamericanos. Estoy abierto a cualquier duda o consulta que pueda surgir. Gracias. Muchas gracias, profesor Alan Vargas de Bolivia, que nos plantea este problema que es común, lamentablemente, a varios, sino a todos los países latinoamericanos. Es uno de los ejemplos en que vemos cuánto tenemos en común, en qué medida pareciera que lo que ocurre en Argentina o en Brasil, pues se aplica al igual a Bolivia o a Chile o a Venezuela. Tenemos una realidad social muy parecida, tenemos una cultura que compartimos en común y por lo tanto no es de sorprender que los problemas también sean comunes. A mí me llama la atención, por ejemplo, que la decisión de la Corte Interamericana zanjando esta controversia de si es posible la reelección indefinida, además, la reelección sin límites preestablecidos en la Constitución, y niega esa posibilidad
me llama la atención. Yo recuerdo, dentro de estas duras experiencias que vivimos nosotros en su momento en el proceso venezolano, en el año 2007 se presentó una reforma de la Constitución, y luego de que el pueblo negó, rechazó esa reforma, pues se volvió a insistir con toda rapidez en una pequeña enmienda, y lamentablemente esa enmienda permitió la reelección presidencial. En Venezuela, por ejemplo, les comento, la reelección presidencial estaba prohibida por la Constitución de 1961, además con una cláusula eterna, ¿no? Una cláusula que decía: el Estado venezolano es y será siempre democrático y alternativo. Una cláusula como las que se encuentran también en la Ley Fundamental de Alemania, que establecía que no podía ser nunca modificada, y sin embargo, en este proceso se afirmó, se sostuvo que el pueblo tenía esa soberanía popular, ese poder ilimitado de decidir quién iba a ser su dirigente político, y que por lo tanto no se le podían establecer límites a lo que se le llamó el poder constituyente originario, ese poder constituyente que no tendría límites. Y hoy en día vemos los duros, los amargos resultados de ese experimento, de esa postura, y vemos que, como decíamos antes, la democracia no es un fin en sí mismo, sino que es un medio y es una parte del sistema. Es decir, que no puede haber solamente democracia sin Estado de Derecho, que no puede haber solamente poder de la mayoría sin la oportunidad de las minorías también de, en su momento, sostener su postura diferente en base al pluralismo, y de tener posibilidades de ejercer el poder político. La reelección indefinida plantea que el presidente de la República tiene una ventaja estructural. A veces se trata de combatir esa ventaja, se trata de evitar que las políticas del gobierno no sean utilizadas como propaganda política, lo cual es muy difícil de hacer, ¿no? Pero es uno de esos problemas que ha sido determinantes de algunos procesos que ya no son democráticos, y lo vemos en Nicaragua y lo vemos en Venezuela, y lo seguimos viendo, como decíamos antes, en Guatemala. Entonces yo estoy seguro que al final de nuestra conversación de hoy, ojalá tengamos la oportunidad de continuar profundizando con respecto a este tema que es tan controversial, que es tan difícil, y ojalá, estamos seguros que nuestro público que nos acompaña hoy, que es en buena parte cercano al programa de posgraduado de la Universidad Federal de Río, pues también tendrán la oportunidad de participar. Ojalá puedan colocar sus preguntas en el chat para que las leamos y las podamos compartir con los ponentes que hoy nos acompañan. Bien, queremos continuar con nuestra actividad. El profesor Emerson Moura, a quien le vamos a dar la palabra, y a quien todos hemos reconocido su capacidad de impulsar intercambios académicos internacionales latinoamericanos, siempre
siempre con nuevas ideas y siempre con nuevos proyectos. A veces estamos todos en nuestra vida cotidiana, ocupados de nuestras actividades cotidianas, y el profesor Emerson nos recuerda que debemos hacer algo más, que tenemos muchos nuevos proyectos y cada vez que vemos materializado uno de esos proyectos, pues nos pensamos que, bueno, menos mal que le hicimos caso al profesor Emerson y nos ocupamos un poco también de dedicarle tiempo a esos nuevos proyectos que luego son tan gratificantes. Profesor Emerson, eh, les damos entonces el derecho a la palabra. Adelante, por favor. Professor Alexandre, eu que agradeço a parceria, a capacidade de formação de projetos que nós temos realizado ao longo dos últimos anos. Acho que esse congresso é a solidificação disso, né? Das parcerias que nós desenvolvemos com a revista, com as parcerias que nós desenvolvemos com as produções conjuntas. Eu acho que o congresso solidifica essa rede, que é o Centro de Pesquisa de Jurisdição Constitucional, e permite que nós possamos traçar novos rumos numa pesquisa engajada para resolver problemas latino-americanos. Eu acho que na manhã de hoje nós tivemos discussões muito profícuas sobre aspectos que são relevantes para o nosso direito constitucional latino-americano e que eu acho que só reforça o nosso compromisso de continuar esse debate. Queria questionar se mais alguém da plateia tem algum questionamento a fazer ou deseja fazer algum comentário. Peço que se manifeste no chat. Acredito que não. Então, professor Alexandre, hoje eu, como estou só de anfitrião, eu devolvo a palavra para você fazer as suas considerações e eventualmente, falar o que você achar necessário para a gente fazer o encerramento do painel. Ok. Perdón, disculpa, Emerson, ¿me hiciste alguna pregunta? No entendí. No entendí exactamente. Ajá. Questionei se tem mais alguém que deseja fazer alguma pergunta para os palestrantes no chat. Acho que ninguém tem mais pergunta a ser feita. Você tem mais algum comentário a fazer, alguma palavra final a ser dada? Claro que sí. A mí me gustaría invitar al público a que coloque sus observaciones, sus preguntas en el chat para poder llevar al nivel de conversación, al nivel de intercambio, estas ideas que planteó el profesor Víctor Hernández con respecto a los derechos sociales, al derecho a la salud y a la educación, y a otros derechos que son vitales además para la participación democrática, el derecho a la energía, el derecho al agua, el derecho al acceso a Internet, al igual que cualquier duda, cualquier comentario que tengan con respecto a el tema presentado por el profesor Alan Vargas con respecto a la reelección presidencial. Víctor, bueno, fíjate, tantas ideas y tantos comentarios, específicamente el derecho a la educación, y recuerdo, por ejemplo, una controversia planteada por Hannah Arendt con respecto a que en su criterio, por allá en aquella época, en los años 60, en los años finales de los años 50, le parecía que los niños eran parte
de la vida familiar, de la vida privada, que no debían estar expuestos a la vida pública. Pero luego en la evolución del tema, pues la educación se ha convertido en una verdadera puerta de acceso al ámbito público, al ámbito político incluso. eh, eh, y ejemplos, pues hay muchos. Por ejemplo, en Estados Unidos el movimiento de derechos civiles impulsados por la participación de jóvenes de 15 años y hoy en día a quienes se reconocen sus derechos políticos. Entonces, yo lo comento porque la educación me parece en ese conflicto o en esa inexistencia del conflicto que tú planteas entre Estado de Derecho y Estado social, en ese codependencia de la libertad y la igualdad, pues allí la educación juega un papel fundamental porque prepara, por una parte, al ciudadano para participar en la vida democrática y por otra parte lo prepara para perseguir pues, sus propios fines, sus propios objetivos en la vida privada. Es decir, que la educación es un gran ejemplo de que por una parte es un derecho social, pero por otra parte también es una libertad y se encuentra justamente en la mitad de ambos mundos, ¿no? En la mitad de la vida pública, de la participación política, de la formación ciudadana hacia el reconocimiento de la igualdad de los demás, es decir, ese conocimiento recíproco de los demás y al mismo tiempo prepara al ciudadano para defender su propia libertad, para reconocer los derechos de los demás en el Estado de Derecho. A mí me parece que ese es un gran ejemplo de esa idea de codependencia entre el Estado social y el Estado de derecho. Es decir, es un Estado social de derecho que va junto y que como tú bien dices, ha demostrado que no es posible continuar con simplemente pensando en un proceso, en un progreso liberal no sustentable, que no respete las próximas generaciones y a las generaciones jóvenes, sino que va de la mano con el establecimiento de un mínimo vital. La Corte Constitucional colombiana es pionera en el desarrollo de estos derechos sociales. Víctor, para ti, en los países en los que, como en Chile, se plantea si la Constitución debe contener o no derechos sociales. Acá en Chile está planteada todavía esa controversia. Si los tribunales deben intervenir, por ejemplo, para garantizar un mínimo de salud a las personas, o si por el contrario es tarea de la política de cada gobierno y es una decisión democrática que no está resuelta constitucionalmente y en la cual pues los tribunales no intervienen, o solamente en Chile, por ejemplo, se reconocen solamente la intervención en el derecho a la salud en casos de peligro de muerte, ¿no? En casos extremos. Sin embargo, en Colombia se reconoce el derecho al agua, el derecho a la energía, el derecho, como tú comentas, hablas del derecho de igualdad de acceso al Internet. ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto en este problema tan interesante que nos has planteado? Professor Alexandre, se você permitir, já parabenizando o professor pela palestra, eu faço um adendo ao professor Victor, já que não tivemos perguntas no chat, né? Na sua manifestação, direito à energia
trabalhada, a energia é trabalhada como um direito, né? É trabalhado como um pressuposto para a realização da proteção humana. Como nós garantimos essa conciliação que o professor Alexander Rousseau propôs entre o ideal liberal de exploração das energias e esse ideal social de realização desse pressuposto para uma vida digna para a realização dos direitos fundamentais? Obrigado, professor Victor. Obrigado. Mire, buenos días y muchísimas gracias por las preguntas. A ver, yo creo que el profesor Alexander Espinosa comenzó abordando un punto muy importante cuando hablaba del derecho a la educación, y eso lo interconecto con la exposición del profesor Alan Vargas, donde justamente cuando habla de todo el tema de la democracia y de la democracia como un derecho colectivo, un derecho de los pueblos de América, que luego cada uno ejerce a través de la participación mediante los medios que contemplan las constituciones políticas de los países, y no solo obviamente en lo que es el proceso electoral, sino lo que también tiene que ver con los procesos de participación ya social propiamente, las contralorías sociales, las veedurías, e incluso las formas de colaboración público-privada, no en el sentido histórico de lo que fueron las concesiones, sino en estos sentidos más de interactuación o de cooperación entre las comunidades y las organizaciones estatales para conseguir objetivos comunes. Todo esto tiene que ver con el tema de la educación. Nosotros, yo creo que en América Latina en particular, tenemos el mayor déficit que presentamos y que nos afecta en todos los demás derechos, porque el profesor Alexander Espinosa lo dice claro, es que hay una interdependencia de los derechos. Los derechos no es que cada uno va suelto, los civiles por un lado, los sociales por el otro, los económicos por el otro, los ambientales por el otro. Esa interrelación de los derechos que incluso ha llevado a superar, aunque todavía hoy en día se sigue explicando, digamos, pedagógicamente, pero ha llevado a superar la discusión de que si los derechos son de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, y lo que interesa ahora es que los derechos que son las conquistas que han logrado las personas a lo largo de el reconocimiento de su condición de ser humano y del respeto a su dignidad, que obviamente no es el mismo estándar en 1789 de lo que era la dignidad de la persona humana de lo que tenemos hoy en día. Entonces, ese cambio, esa evolución y ese proceso de avance ha llevado a que tengamos hoy en día la reevaluación de unos derechos y la aparición de nuevos derechos que se han ido reconociendo por los organismos internacionales y por los estados nacionales. Pero ¿por qué traigo el tema de la educación? Porque hay una sentencia que recientemente de este año de la Corte Interamericana que es Pavés versus Chile. Esta sentencia la traigo a colación porque aunque el tema que se debatía en el fondo era sobre la condición de discriminación de la que se consideraba afectada la víctima, en el sentido de que por su condición sexual no le permitieron, le revocaron la habilitación para poder dar clases de religión católica y en consecuencia no podía dar clases de religión católica, aunque no fue despedida de la institución donde dictaba clase, sino que incluso fue hasta ascendida. Pero había una situación allí. Pero hay un elemento importante que se va mencionando, aunque no se desarrolla con toda la profundidad, que es el tema de quién son los hijos o a quién le corresponde definir lo que estudian los hijos, lo que aprenden los hijos. Y eso lo dice en varios párrafos la sentencia y concretamente, aunque no está referido al derecho a la educación, sino al derecho a la educación religiosa propiamente, a la formación religiosa, la sentencia pone mucho cuidado y dice, bueno, son los padres o los tutores aquellos a los que les corresponde definir cómo se educarán los hijos, bajo qué líneas, bajo qué criterios se educarán los hijos. Entonces,
Digo esto a propósito de la reflexión del profesor Alexander Espinosa, de que él decía, bueno, pero este tema de la educación, ¿cómo lo llevamos? Es un tema individual, es un derecho colectivo, es un derecho social, incluso hay constituciones que lo colocan como que la educación es un derecho, es un servicio público y es un deber. Es decir, está en una triple dimensión. Pero, digamos, precisando esto y en torno a todos estos derechos sociales que traté de mencionar, y obviamente hay otros que se quedaron por fuera, porque por razones de tiempo no se podían conversar, lo que me interesa destacar es los derechos sociales no se van a lograr satisfacer, no se van a lograr ejercer si se desligan, si se separan de los civiles, si se separan de los ambientales o si se separan de los económicos, o incluso hoy en día que estamos hablando ya que no es sino una transformación de los derechos históricos en el espacio, en el mundo digital, de los derechos digitales. Porque en definitiva, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la educación, todo eso en el mundo, en el ámbito, en el espacio digital, siguen siendo las mismas libertades públicas, pero llevadas a un ámbito actualizado en cuanto al desarrollo tecnológico, que es el entorno digital, el entorno virtual. Entonces, que obviamente eso requiere hacer adaptaciones, porque no pueden ser igual, como les decía antes, los derechos de 1789 a los derechos en el año 2021, cuando han cambiado los contextos en los cuales hay que ejercerlo. Pero esto no quita de que estemos hablando de que ha habido un proceso de transformación que también ha llevado a que los derechos se vayan adaptando progresivamente. Y creo que, miren, los ejemplos recientes son claros. Nosotros estudiamos hace 30 años atrás, cuando por ejemplo yo estaba en la universidad, el agua era un recurso natural. El agua era un recurso natural que había que proteger según el ordenamiento jurídico, habían unos criterios para el uso del agua y el aprovechamiento, etc. Este criterio hoy en día pasa porque hay que ver que el agua no es solo un recurso, sino que el agua es un derecho humano, porque nadie puede vivir sin agua. No es digno que una persona tenga que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a un sitio para traer un balde de agua semipotable, porque ni siquiera es potable totalmente, para poderlo utilizar para satisfacer sus necesidades. Cosa que, por cierto, además entonces entra en otro espacio que tiene que ver con el tema de género y discriminación, porque muchas veces quienes terminan haciendo estos grandes trasvases de agua de manera manual y no como debería permitirlo en un escenario donde el Estado funcionase y la dignidad humana se respetase su integridad, terminan siendo las mujeres y terminan siendo los niños, con lo cual los niños en la hora que deben estar en el colegio, no están en el colegio, sino que están haciendo estas actividades. Pero adicionalmente a eso, se plantea el otro problema, que también tiene que ver ya no solo con esta situación indigna de todo punto de vista, sino es el tema de la seguridad. Muchas veces las personas, para tener acceso a esas fuentes de agua, tienen entonces que pasar por unas situaciones de seguridad personal que realmente tampoco logran, o sea, no pueden ser aceptadas en la sociedad del siglo XXI, porque si no el discurso sobre la dignidad humana sería un discurso hueco. Entonces, pretender que un niño vaya a un sitio o que una niña tenga que sea explotada sexualmente o con el trabajo para tener que poder lograr un poco de agua para llevar para su casa, para ayudar a su madre a que prepare unos alimentos para salirlos a vender en la vía pública, que además ya se podrán imaginar las condiciones en las que han sido preparados esos alimentos que se venden en la vía pública, y esto genera un problema de salud pública también. Por eso vemos que al final todo se encadena, porque todos los derechos están interrelacionados, son interdependientes, están amparados por los principios de favorabilidad, de progresividad en cuanto a su interpretación y su aplicación. Entonces no cabe que veamos esto aisladamente. El profesor Alexander dice, bueno, es que hoy en día no entendemos otro Estado que no sea el Estado social y democrático de derecho. Y esto, como él lo señaló anteriormente, viene de la ley fundamental de Bonn concretamente, que es la fuente de inspiración de esta visión constitucional que hemos ido recibiendo. Se ha recibido tanto en Europa como en los países de América. Específicamente con el tema de la energía, que me preguntaba el profesor Emerson,
Yo les diría algo, miren, hay un debate en este momento sobre si la energía debe ser considerada o no un derecho humano. El planteamiento, como todos, yo creo que es debatible, no hay por qué asumir posiciones prejuiciadas a favor o en contra. Pero sea o no derecho humano la energía, yo apuesto a que la energía debe ser un derecho humano, así como reconocieron el agua y acaban de reconocer el ambiente, va a pasar lo mismo con la energía. Porque hoy en día no es concebible que vivamos sin energía. No es concebible que vivamos sin energía para refrigerar alimentos, para la cocción de los mismos, para la educación. Este evento que estamos teniendo en este momento no sería posible sin energía. Así de sencillo. Porque aunque tengamos la sexta, no la quinta, sino la sexta generación de Internet, si no hay energía, no hay forma de conectarse. Entonces, para la vida, la energía es tan fundamental que hay personas que dependen de estar conectados a aparatos que requieren de energía para poder respirar, para poder vivir, para hacerse una diálisis. Entonces, la energía no es un lujo. En la quinta revolución industrial, que alguien viva sin energía es simplemente un ermitaño, aunque vive en la sociedad más moderna del mundo. Es decir, no podemos entender que yo puedo vivir en Nueva York, por poner un ejemplo, pero que no tengo energía eléctrica. O sea, ¿y cómo vive? Y además vivo en un 8º piso. ¿Y cómo subo las escaleras? Y cuando hago el mercado, ¿cómo llevo la compra hasta arriba? Si no tengo energía porque, bueno, por las razones que sean, no tenemos el suministro en el momento. Imaginen ustedes lo que han vivido los señores que están en Cuba o la población de Cuba que pasó el huracán y se quedaron totalmente sin energía. No es que fue en una parte, totalmente sin energía. Y piensen solo un momento cuánto tiempo pueden ustedes aguantar sin estar pendientes de la información que les llega por las noticias, de lo que reciben por internet, de comunicarse con sus familiares, con sus amigos, etc. Bueno, hay gente incluso que están diagnosticadas que hasta sufren algún tipo de síndrome de esto que han generado las nuevas tecnologías cuando están desconectadas mucho tiempo. Por eso hoy en día incluso en los aviones hasta han habilitado la posibilidad de acceso a internet, que antes se consideraba que era una cuestión, no que era complicada técnicamente, sino que podía interferir las comunicaciones aéreas, pero ya hoy en día las nuevas tecnologías evitan eso. Pero entonces se habilita el acceso a internet porque se entiende que hay personas que además sufren como una suerte de síndrome de abstinencia tecnológico cuando no tienen el acceso a internet, y todo esto tiene que ver al final con que hay energía. Si no tengo energía, estoy privado de todo esto que estamos hablando. La educación, el visitar un museo, el ver una exposición, el escuchar esta conferencia, todo pasa por la energía. Entonces, cuando el profesor Emerson pregunta, en este debate sobre si la energía sí o la energía no, ¿por qué, por ejemplo, en Europa, y lo hemos hablado con los profesores que están allá, ellos no son muy ganados a que el agua, a que el ambiente, a que la energía sean considerados dentro del catálogo de derechos del hombre que tienen ellos en Europa? Bueno, porque siguen un poco anclados en el esquema de las libertades públicas, ¿no? Las libertades que surgieron post-Revolución Francesa y que esas son las que se tutelan, las que se protegen, además por los tribunales. Pero fíjense que aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Derechos Humanos han sido muy, yo diría, muy prudentes en avanzar en estos temas, con todo el tema del litigio climático que se está desarrollando ahorita en Europa y que lo que persigue es la protección de derechos fundamentales, pues se han generado una serie de demandas que ya no solo van contra los estados por violación de derechos humanos, sino que el caso más reciente del año pasado, que es el caso Shell, es decir, un grupo de organizaciones no gubernamentales y de ciudadanos contra Shell, que lo demandaron en Holanda, por el efecto que genera la actividad de extracción de hidrocarburos que realizan a nivel planetario y su incidencia en el clima y su incidencia en el ambiente. Es decir, el proceso de transformación que se está experimentando a nivel jurídico, y cuando cito el caso Shell, no es el único, hay que hacerle seguimiento al caso de los niños portugueses contra todos los países de la Unión Europea, que está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, perdón, en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Es decir, se están intentando acciones
judiciales para reconocimiento de derechos, incluso ya no de las generaciones presentes, sino de las generaciones futuras. Lo que planteaba antes todo un tema de legitimación, porque uno tenía que tener un interés jurídico actual, debía estar, bueno, empezamos por definir a quién se consideraba persona, si el no nacido era persona o no, según la concepción que se tuviera en cada ordenamiento jurídico. Ahora no nos planteamos ese tema si lo vemos desde que estamos hablando de las generaciones futuras, porque pues, bueno, ¿cuál será la persona que nazca en el futuro? Cuando nazca, según el ordenamiento jurídico de cada país, se va a ver afectada por las decisiones que estamos tomando en este momento. Entonces, a partir de allí, los tribunales también están resolviendo de manera prospectiva y el ejemplo de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de abril del año pasado me parece bien interesante cuando le dice, bueno, esta ley es constitucional hasta el año 2030, pero del 2030 para allá ustedes tienen que regular esto y establecer claramente los lineamientos a través de los cuales o se van a proteger los derechos de las generaciones por venir, o lo va a hacer el reglamentista, pero con unas líneas claras que debe fijar la ley para que esto se pueda ir adaptando progresivamente. Lo que no puede haber es una suerte de laguna o vacío. Bueno, ya en el 2030 veremos qué va a pasar. Porque eso es la parte, digamos, del fallo, dicho muy de manera simple, ¿no? Que es más complejo que esto, pero de manera muy simple, un poco a lo que está atendiendo. Entonces, yo creo que el debate hay que darlo. En México se está pidiendo que la energía se reconozca y hay un movimiento muy importante como derecho humano. En el caso de Colombia han sido más tímidos sobre el tema, pero sí, por lo menos ya se ha admitido el debate. En Argentina recuerdo que hubo un ministro que hace 2 años lo negó y dijo que no se podía estar hablando de eso, que ese era un tema ideológico y tal. Bueno, no lo reconozcamos como derecho humano, yo no lo voy a poner como punto de honor, pero lo que no puede ser es que ninguno de las personas que habitan este planeta puedan vivir hoy en día sin tener energía para satisfacer sus necesidades básicas. Llámelo derecho humano, llámelo derecho fundamental, llámelo derecho o incluso llámelo simplemente servicio público de calidad, universal, continuo, la calificación que le quiera dar. Pero se requiere que haya ese acceso. Entonces, la idea un poco es, si convencemos a los jueces de que hay que proteger los derechos fundamentales, lo que está claro es que la vivienda digna no existe si no hay energía, la alimentación no se va a dar adecuadamente si no hay energía es muy difícil que tengamos una salud y una educación adecuada. Entonces, bueno, si no es derecho humano, por lo menos es el soporte de la mayoría de los derechos humanos que ya están reconocidos en los instrumentos internacionales. Entonces, si no lo logro por vía directa, así sea por vía refleja, los tribunales van a tener que reconocer que se están violando los derechos humanos que he mencionado por falta de acceso a una energía, en este caso limpia, a una energía renovable, a una energía segura, a una energía que se suministre de manera regular. Básicamente, pues para no ampliar más y dar paso a otras preguntas, creo que estas son las ideas que me gustaría mencionar sobre esto. Gracias, profesor Víctor. No, definitivamente es un tema tremendamente interesante. El presupuesto para que las personas puedan vivir en igualdad, en condiciones de igualdad social y acceder a la esfera pública. Es decir, por una parte, como tú lo comentas, eso quedamos por sentado, porque seguramente para todos nosotros es algo normal, cotidiano, tener acceso a esa fuente de energía que sin embargo, por ejemplo, ahora con la crisis energética, pues aparece en crisis, ¿no? Aparece, se pone en tela de juicio, se pone en duda si todo el mundo va a poder seguir teniendo acceso a la energía. El caso venezolano también pasó por allí en la época de la sequía, donde nuestro sistema hidroeléctrico no podía generar la energía que se requería y había que bajar. Cerramos las oficinas públicas, cerramos una gran cantidad de escuelas y universidades para ahorrar energía. Entonces nos damos cuenta que es un requisito para el ejercicio de la libertad
Y por otra parte, desde el punto de vista del Internet me parece tremendamente interesante porque el Internet viene a sustituir los medios de comunicación tradicionales como la prensa escrita y la televisión, y el Internet es el sitio, el foro público por excelencia de participación para la creación, para la formación de la opinión pública. Es decir, que hoy en día quien no tiene también acceso a Internet, por una parte, pierde una gran posibilidad de, 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 eh, de, de oportunidades en su vida económica, pero también en su participación política, en su vida política. Y yo quería además agregar la idea con respecto a la educación como formación cívica, como formación ciudadana, en el sentido de que esta realidad política que tenemos en muchos países, esta polarización política de extremos, donde nos damos cuenta de que nuestras alternativas de voto son el extremo de un lado y la peor parte del extremo del otro lado, y ocurre en muchos de nuestros países. Lo hemos visto con las últimas elecciones, lo vemos en Italia, por ejemplo, con las elecciones con la extrema derecha, y esa polarización que además surgido por la manipulación de las redes sociales, entre otras cosas, que ha creado ese odio entre ciudadanos, que es un problema también referido a la educación, porque ese aprendizaje del respeto mutuo, de la apertura a conciliar, a llegar a un acuerdo para que juntos logremos el interés general, pues justamente lo opuesto es lo que vemos cuando en la vida política encontramos ese tipo de polarización y ese tipo de extremos donde es el terreno fértil para el populismo, para que pues ese líder se encargue de la vida política y que el ciudadano no pueda acceder a la participación en esas decisiones. Bien, y por otra parte, pues a mí me gustaría pedirle al profesor Alan y darle nuevamente las gracias al profesor Víctor, al profesor Alan Vargas, eh, con respecto a a su tema que nos plantea de la alternabilidad política, de la oportunidad o igualdad de oportunidades de las minorías y las mayorías de acceder al poder, y de que no tengamos esa reelección indefinida. Profesor Vargas, ¿nos escucha? Estamos seguros, sí. Hola, sí, buen día. Sí, sigo atento a la transmisión. Cuéntanos acerca de la situación de Bolivia con respecto a la reelección. Con respecto a la reelección indefinida, vimos que cómo es el debate actual con respecto a esa posibilidad y a la posibilidad de también acceso al poder político de quienes no son mayorías en este momento. Se você me permitir, professor Alexandre, eu ia fazer adendo também na sua pergunta. Se o problema é procedimental, prevermos a reeleição, ou se, na realidade, tentamos dar uma solução jurídica para problema que é político, que é a falta de lideranças emergentes capazes de dar continuidade ou renovação àqueles que estão assumindo o poder. Gostaria também de ver o professor falando pouco disso. Muy bien, creo que puedo responder de manera concreta. Efectivamente, el debate
continúa, al menos en Bolivia, respecto a la validez o no de las sentencias que se han emitido habilitando la reelección presidencial, y esto frente a la opinión consultiva de la Corte Interamericana para ver cuál es el que se aplica con preferencia, siendo que en Bolivia ya existe un bloque de constitucionalidad consolidado, siendo que existen pronunciamientos de jurisprudencia que establecen precisamente la aplicación preferente de los pronunciamientos de instancias supranacionales. Sin embargo, el debate continúa en esa medida, siendo que no se encuentra compatibilidad respecto a lo previsto en la Constitución, que es una reelección que de alguna manera garantiza la alternancia, y el pronunciamiento de la Corte en sentido de que no puede ser considerada un derecho humano. Entonces, precisamente el planteamiento del tema en el Congreso es reivindicar la fuerza vinculante de las opiniones consultivas de la Corte, que es lo que se necesita reforzar, no solamente en el contexto boliviano, sino también Latinoamérica. Perfecto, muchas gracias, profesor Alan Vargas, desde Bolivia. Bien, perfecto. Bueno, profesor Emerson, creo que no tenemos preguntas en el chat, no veo por acá alguna observación del público. Entonces, le vamos a dar la palabra al profesor Víctor Hernández. Adelante, profesor. Sí, bueno, no, solo un comentario adicional de lo que estaban hablando ahorita. Tiene que ver con el caso, para que le hagan seguimiento, porque parece muy interesante de lo que plantea el profesor Vargas, el caso de El Salvador. La Constitución de El Salvador prohíbe la reelección. La Constitución de El Salvador, aunque prohíbe la reelección, después de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, pero creo que al mes o mes y medio después, la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador, que fue cambiada, además de una manera muy curiosa, porque resulta que destituyeron, cambiaron digamos, el Congreso, porque habían elecciones a mitad de periodo. Cambian el Congreso. El presidente actual obtiene mayoría en el Congreso. Con esa mayoría destituyen a la Sala Constitucional y nombran una nueva Sala Constitucional, pues violando la Constitución, evidentemente. Y esa nueva Sala Constitucional, uno de los primeros fallos que emitió fue decir que aunque la Constitución no lo dice, que podía llegarse a cabo la reelección. Y hace exactamente 4 semanas, el presidente de El Salvador, antes de ir a las Naciones Unidas, dijo que él se iba a postular para la reelección, aunque la Constitución no lo permite. Es decir, es exactamente lo contrario de lo que dice la Constitución del país y lo que dice la sentencia de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Entonces, háganle seguimiento, porque esto, pues, es una alarma que se enciende allí nuevamente sobre este tema de los autoritarismos, populismos, y cuál es el valor real que tienen las constituciones en la conciencia de los políticos en nuestro continente. Porque la Constitución sirve mientras se amolde a ellos, pero una vez que están en el poder y la Constitución no se amolda a ellos, se pone a un lado y entonces se hace un traje a la medida. Se permitir, professor Alexander, eu também queria ressaltar a realidade do Brasil, né? A nossa Constituição, por força de emenda, permite uma única reeleição do presidente da República. No entanto, nós tivemos agora como candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que já havia sido presidente reeleito da outra vez. A primeira vez que o Luiz Inácio da Silva Lula se propôs a se candidatar novamente, que foi na última eleição, houve a ventilação dessa discussão, professor Victor, se a alternância democrática pressupunha não só a ideia de que apenas uma reeleição e nunca mais a possibilidade de se eleger de novo, ou se a alternância democrática
significava uma única eleição e a possibilidade de, ultrapassado um período eleitoral, nova candidatura. Dessa vez que o Luiz Inácio da Lula Silva se candidatou, não houve uma discussão sobre essa questão da alternância democrática. Então, o que nos leva a crer que até mesmo o nosso Poder Judiciário, em especial a nossa Justiça Eleitoral, entende claramente que a alternância democrática pressupõe a não continuidade após uma eleição, mas a possibilidade do candidato novamente se candidatar. Acho sua fala prudente, porque me parece que no jogo da sucessão presidencial, os políticos estão muito mais interessados na sua perpetuação do poder do que efetivamente respeitar o texto constitucional e respeitar a democracia e o majoritarismo necessário a ela. Então, destacando de qualquer crítica à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no Brasil é algo salutar e necessário, no momento que vivenciamos um grupo de extrema-direita, é só interessante notar que o jogo da transferência do poder tem sido feito de forma política, se desconsiderando, muitas das vezes, o que a Corte Constitucional fala e o texto constitucional fala também no Brasil. Professor Vitor. Professor Alexandre? Ok, perfecto, excelente. Muchas gracias, profesor Emerson. Efectivamente, por la vía de la reelección, la experiencia en Latinoamérica nos recuerda que lo que ha ocurrido con mucha frecuencia, que ha sido al final de cuentas lamentablemente prácticamente un golpe de Estado desde adentro o desde arriba del propio gobierno, un autogolpe para quedarse, para perpetuarse en el poder, pues se produce cuando ese gobierno se ha mantenido la suficiente cantidad de tiempo como para lograr derribar los obstáculos de la separación de poderes, para poder anular, como comenta Víctor, en El Salvador. Yo había mencionado Guatemala, erróneamente me refería efectivamente al caso de El Salvador. Ese tiempo que necesita un gobernante para poder superar la oposición, no solamente la oposición política, sino también la oposición de los poderes que están allí para garantizar la Constitución, como son los tribunales, que lamentablemente tarde o temprano ceden frente al poder político. Pues en muchos de nuestros casos ha ocurrido primero pasando por varias reelecciones. Una vez que ese líder político ha logrado permanecer suficiente tiempo, pues entonces logra derribar la oposición dentro de su propio partido, es decir, el pluralismo dentro de su propia corriente política es la primera que cae, y luego caen las barreras del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Por eso tenemos que tomar en serio las garantías frente a la reelección, las garantías mínimas de alternabilidad, aunque perdón, aunque políticamente a algún sector pues le pueda parecer muy importante determinado candidato, pues esa es una cesión, una concesión que hay que hacer para prevenir el riesgo a tiempo. El problema es cuando ya es demasiado tarde. Por ejemplo, el ejemplo que pone Víctor en El Salvador, cuando ya, y eso depende del proceso político de cada país, cuando ese actor político
decide que ya no necesita formar acuerdos con la oposición, que ya no necesita mantenerse dentro de unos límites. ¿Por qué? Porque ha acumulado efectivamente demasiado poder, ¿no? Y ese es un riesgo que vivimos permanentemente. Bien, entonces creo que con estas consideraciones, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a la participación del profesor Víctor Hernández, a la participación del profesor Alan Vargas. Por acá saludamos a Luis Guillermo Palacios, que que ayer estuvo también como ponente, y obviamente de nuevo gracias al profesor Emerson. Vamos a darle la palabra para que diga unas palabras de cierre. Obrigado, professor Alexandre. Agradeço ao professor Victor, ao professor Alan também. No Brasil, a reeleição não tem sido usada como instrumento de perpetuação no poder, talvez que o nosso modelo é um modelo de presidencialismo de coalizão. Então, sem que haja um concerto entre as forças políticas, o presidente pode até se eleger, mas não tem governabilidade. Talvez essa seja a nossa cláusula de salvação para eventuais tentativas de golpe. Ele sabe que não vai conseguir se manter no poder, então de nada adiantaria, por exemplo, a criação de um terceiro mandato se as forças políticas não estiverem reunidas, porque ele não teria o Congresso apoiando ele. Essas são as vantagens do presidencialismo de coalizão. As desvantagens é a perda da ideologia, que acaba se sujeitando a uma série de ajustes, com uma pluralidade de partidos políticos, de ideologias diferentes, que fazem que muitas das vezes o governo não consiga se movimentar bem. Mas queria agradecer novamente os palestrantes, professor Alexandre, e convidar a todos para participar do encerramento do nosso congresso hoje à noite, em que nós vamos discutir agora a questão do Brasil, né? Vamos ter a presença do Lênio Streck, que é um professor brasileiro que faz uma crítica muito forte ao papel da jurisdição constitucional. Vamos ter a posição intermediária do professor Rodrigo Brandão, que quase sempre se propõe a discutir a questão das disputas como algo salutar, como algo necessário para encontrar um ajuste entre as forças do Poder Judiciário e as instâncias majoritárias. E eu vou fazer o papel do defensor da jurisdição constitucional ao chamar a atenção da importância da proteção das condições procedimentais e das políticas públicas que são necessárias para preservar a democracia. Então, declaro encerrado o nosso painel da manhã, agradecendo a todos e todas e desejando que nos encontremos mais tarde. Obrigado.